Le agradecemos a Dios por la palabra compartida el día de hoy. Un par de reflexiones finales antes de culminar con el servicio. Una de las cosas que dijo el pastor Joe es que, acerca de los judíos, es algo interesante. Dijo que los judíos necesitaban salvación, pero no lo sabían. ¿Saben por qué es interesante? Porque básicamente, ¿de qué paraban hablando los judíos y los fariseos? De Dios. Eran los primeros que hablaban de Dios, de las reglas, las normas de Dios, Dios. Y al final del día eran los que más necesitaban a Dios. Y eso pasa con muchos de nosotros. Hablamos de Dios, articulamos muchas verdades que son bíblicas, pero al final del día nosotros somos los que más lo necesitamos. Que no nos pase lo que les pasó a los judíos y a los fariseos. Que vivamos aquello que nosotros decimos que creemos. ¿Sí? Lo segundo, Jesús habló en alta voz. Y el mensaje era claro: no necesitamos, debemos proclamar el Evangelio. Y si no estás proclamando el Evangelio, si no estás compartiendo el Evangelio, la pregunta sería ¿por qué? ¿Qué es lo que te impide a compartir tu fe? ¿Qué es lo que te impide a hablar de tu fe? Vergüenza, roche, como decimos algunos jóvenes, el qué dirá. Cuando tú examinas las motivaciones que tú tienes, o la mejor, no encontró el tiempo adecuado. Esa es la favorita. Era mi favorita, dicho sea de paso, ¿no? Yo quería encontrar el tiempo adecuado y adivinen qué, nunca llegaba el tiempo adecuado, ¿no? Y aprendí eso mucho de mi esposa, al grano. Amén. Hola, ¿cómo estás? Te voy a hablar de esto. Yo me tomaba todo el tiempo del mundo. Pero necesitamos compartir el Evangelio. Nuevamente, debemos, es un mandamiento, compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio. Lo otro que quería compartirles es que todos los creyentes recibieron el Espíritu Santo. El pastor yo explicó claramente esto del tema del Espíritu. Hace muchos años atrás, el pastor yo me hizo una pregunta y me dice: ¿Cómo sabes que fuiste salvo? Y yo le comenté que tuve una experiencia, ¿no? Y bueno, yo le comenté todo emocionado, ¿no? Que sí, tuve una experiencia, que mi cuerpo tembló y todo esto. Estoy emocionado, ¿no? Contándole. Y el pastor me hizo una pregunta: ok, ¿y cómo cambió tu vida a partir de entonces? Ouch. Bueno, pastor, eso es otra cosa, ¿no? Usted sabe, soy un ser humano, ¿no? Me dijo eso el pastor, pero me dejó pensando. Me dejó pensando porque realmente yo descansaba, no en una verdad bíblica, yo descansaba en una experiencia. Hay que tener mucho cuidado de aquello. Mucho cuidado de aquello. Necesitamos y debemos descansar, no en experiencias, y no están malas experiencias, ojo, pero nosotros estamos llamados a descansar en la palabra de Dios, en sus principios, en sus verdades, porque cuando lleguen las tormentas, ahí vamos a ver dónde realmente estaban nuestros cimientos. Entonces la pregunta es: ¿cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? Si es que mi experiencia no me asegura de ello. Nuestros frutos. La palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y eso es cierto. Entonces la pregunta que tengo para cada uno de ustedes es: si tú dices que eres salvo, si tú dices que has creído en Dios, porque el énfasis de las escrituras de hoy día es creer en Jesús, ¿correcto? Creer en Jesús. Una vez estaba hablando a mis compañeros sobre el Evangelio y ellos me dicen: felizmente yo creo en Jesús. 5 minutos después, en mi cara estaban planeando su próxima juega. En mi cara. Pero muchos estamos así. Es fácil decir creo en Jesús. La pregunta es: ¿cómo sabes que realmente estás creyendo en Jesús? Y la respuesta de la Biblia es clara: por sus frutos. La Biblia no dice por la experiencia bonita que tuviste o porque dijiste que creíste. La Biblia es clara: porque creíste vas a tener sí o sí los frutos. Uno de esos frutos es perdonar, porque el gran mensaje de la Biblia es que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿correcto? La pregunta: ¿nosotros estamos perdonando a los demás? ¿O todavía tenemos personas a las que les guardamos rencor porque hicieron algo imperdonable a nosotros? Ya, porque eso ya es exagerado. ¿Cómo? Eso yo no aguanto. Eso es demasiado. Tenemos todavía esa actitud.
permíteme, yo debería cuestionar tu cristianismo. Debería cuestionar tu cristianismo. Otra cosa que la Biblia dice que cuando creemos es que somos libres del pecado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres del pecado. ¿Hay algún pecado en que en realidad te esclaviza aún? Deberías cuestionar. Deberías cuestionar. Y lo digo, hermanos, no por un tema de querer condenarte. Lo digo por un tema de no engañarnos a nosotros mismos y buscar realmente a Dios, a Jesús, para una verdadera salvación. Confiar realmente en Él. Confiar en que su sangre es suficiente no solo para borrar nuestros pecados, sino para librarnos de la esclavitud de sus pecados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.